Bueno, ya sabéis que vivimos en un planeta lleno de posibilidades, un planeta lleno de recursos. Algunos de ellos son renovables, mientras que otros no lo son. Tanto unos como otros debemos cuidarlos para realmente poder tener un desarrollo sostenible, un desarrollo que permita una vida agradable en este planeta. Pero sabéis que eso de cuidar no se nos da muy bien, y el planeta no lo tratamos como algo frágil, sino que realmente lo estamos tratando como si fuera un juguete, como si fuera una pelota. Mirad, realmente el consumo que hacemos nosotros de los recursos depende de los distintos países, pero generalmente consumimos a un ritmo mucho mayor de lo que los ecosistemas son capaces de producir materias primas. En Europa aproximadamente consumimos 2 veces lo que en un determinado tiempo, lo que los ecosistemas son capaces de producir. Dicho de otra manera, es como si en el tiempo en el que deberíamos consumir los recursos de un planeta, realmente nosotros nos estuviésemos comiendo 2 planetas al tiempo. Y evidentemente esto es tremendamente insostenible. De lo que vamos a hablar hoy aquí tiene mucho que ver con esto, con el consumo de los recursos. Porque la basura, en definitiva, los residuos que generamos, dependen de aquellas cosas que nosotros estamos consumiendo. La basura va a ser el tema de esta pequeña charla. La basura que realmente actualmente se le conoce con un nombre un poco más fino, que serían los RSU, los residuos sólidos urbanos domésticos. Basura, para que todo el mundo nos entendamos. La basura es un tema muy interesante, nos gusta mucho a los medioambientalistas, porque además, evidentemente, es un reflejo de nuestra sociedad. Cuando analizamos la basura, es como si nos estuviéramos mirando a un espejo. La basura nos cuenta qué nos gusta, qué nos disgusta, cuánto dinero tenemos, cómo es nuestra familia. En fin, la basura no deja de ser un reflejo de nuestro modo de vida, de nuestra alma. La R es una letra muy recurrente en el tema de la basura. Para empezar, sabéis que la basura es un residuo y ya aquí empezamos un poco a relativizar. Fijaros, un residuo sabéis que es algo, un objeto que hemos utilizado y que para nosotros ya no tiene valor, ha perdido el valor. Como no tiene valor, queremos deshacernos de él. Por lo tanto, el residuo veis que tiene un componente relativo interesante. Lo que para mí puede ser algo sin valor, para otra persona puede ser algo realmente muy valioso. Una cuestión relativa y por lo tanto que depende mucho de nuestra cabeza y de nuestros hábitos. Vamos a hablar de un tipo de residuos, los residuos sólidos urbanos, domésticos, y es como la punta del iceberg realmente de toda la problemática relacionada con los residuos, que hay multitud de ellos. Si hablamos de lo que es nuestra basura doméstica, es interesante que consideremos que el problema que hay en relación con este aspecto de nuestro medio ambiente urbano es doble. Por un lado es un problema cuantitativo y por otro lado un problema cualitativo. Cuantitativo porque es un problema de cantidad. ¿Cuánta basura producimos cada uno de nosotros? Pues cada uno de nosotros produce aproximadamente 1,5 kilos de basura al día. Si nosotros consideramos esa cifra a lo largo del año, estaríamos produciendo como unas 10, 11 veces nuestro peso en basura. La equivalencia sería al año producimos 10 veces, 11 veces nuestro peso en basura. Si os damos alguna cifra, en Granada aproximadamente, en la provincia de Granada, se están produciendo unas 450.000 toneladas de basura al año. Lo que nos ocurre con las cifras grandes es que no sabemos bien manejarlas. No nos hacemos una idea de cuánto son 450.000 toneladas de basura al año. Nos entra por una oreja y nos sale por la otra y aquí queda poco. Intentemos aterrizarlo a algo un poco más concreto. Si consideramos que una bolsa de basura, donde está todo mezclado, puede pesar en torno a los 2,5 kilos, 3 kilos, cada 3 segundos en la provincia de Granada se estarían produciendo 12 bolsas de basura de 3 kilos cada una.
Es decir, el ritmo de producción de basura sería aproximadamente 12 bolsas de basura. Cuando yo digo 12 bolsas de basura, pasan 3 segundos. Pues la producción sería 12 bolsas de basura, 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 12 bolsas de basura. La basura, por lo tanto, no es solamente un problema de cantidad, sino que también es un problema de cualidad, de qué es realmente lo que hay dentro de nuestro cubo de basura. Si nosotros abrimos nuestro cubo de basura y miramos lo que hay dentro, encontraremos una gran diversidad de cosas. Y es interesante que analicemos un poco esta complejidad, porque para la gestión de este problema ambiental es un elemento clave. Empecemos a meter el hocico en la basura. Supongamos que nadie selecciona nada y está todo mezclado. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, pues por un lado encontramos materia orgánica. Una cuestión interesante, bueno, los restos de la comida que aparecen en el cubo de basura, la materia orgánica, la fracción orgánica de la basura. Una de las cuestiones interesantes que tenemos que tener en cuenta en relación con ella es que cada vez esta fracción es más pequeña. Hace, pues a lo mejor 10, 15 años rondaba en torno al 60% y ahora, sin embargo, oscila en torno al 30 o al 35% en nuestra provincia. Por lo tanto, la fracción orgánica baja y se incrementa la fracción inorgánica. Eso genera una cierta complejidad. Es cierto que para los gestores la materia orgánica es un problema porque lo mancha todo a la hora de intentar seleccionar, pero daros cuenta de que la materia orgánica aproximadamente el 70% es agua y además todo lo orgánico se reincorpora en los sistemas naturales. Es la belleza de lo pocho, cosa que no ocurre con todo lo que es inorgánico, con todo lo que es no biodegradable. Por lo tanto, encontramos materia orgánica cada vez en menor cantidad. Pero sigamos aquí husmeando nuestro cubo de basura. Cosas que encontramos. Bueno, pues mirar, encontramos, sabéis todos, papel y cartón. Podemos encontrar también vidrio, ya sea tintado o sin tintar. En la basura encontramos plástico y realmente este es un problema especial. Sabéis que plástico casi es una cualidad de la materia. El único punto común que tienen todos estos elementos que están en esta bolsa es que son derivados del petróleo. Pero todos estos elementos que voy a dejar caer aquí en esta bandeja realmente son cosas diferentes, son moléculas diferentes y el reciclador tendrá que tenerlo en cuenta. Pues yo qué sé, tenemos poliestireno, polietileno terestalato, polietileno, en fin, multitud de elementos que todos ellos son diferentes, polietileno de baja densidad, de alta densidad, PVC. Todo es plástico, pero para un reciclador cada elemento tiene que estar considerado aparte. Además de todos estos plásticos que encontramos en la basura, pues en la basura también encontramos pues bricks. Los bricks que tenemos o cartones de leche que podemos encontrar en esta bolsa, pues es un envase muy eficiente, pero también es un envase bastante complejo, porque sabéis que un cartón de leche o un cartón de zumo o lo que sea, pues no es un único elemento, sino que es la mezcla de 3 componentes distintos. Por un lado tenemos polietileno de baja densidad, a un lado y a otro, tenemos aluminio y tenemos cartón. Realmente este material es reciclable, pero tiene una complejidad indudable. Seguimos mirando y podemos encontrar metal. Dentro de los metales, básicamente, que sepáis que tenemos latas que son de aluminio y latas que son férricas. Cada una de estas tipos de metal tendría un destino también diferente. Seguimos buscando en nuestro cubo de basura y bueno, encontramos pues varios. Mirad, los dejo caer aquí en esta otra bandeja. Bueno, serían pues algunos elementos mixtos de metal y vidrio, las lozas, maderas, gomas, pues
pues todo tipo de materiales, textiles, los corchos, incluso nuevos materiales textiles que en los determinados momentos de nuestra sociedad, con las determinadas condiciones que van ocurriendo, se nos incorporan en la basura, como en el momento en el que estamos haciendo esta grabación, con todo el problema del COVID, hay un residuo cada vez más abundante, que evidentemente son las mascarillas y que habrá que saber gestionarlas adecuadamente. Por lo tanto, varios. Seguimos buscando y podemos encontrar pues un residuo emergente, pues que son todos los restos tecnológicos, pequeños electrodomésticos, pues como puedan ser pues todos estos objetos que estáis viendo aquí, que a lo largo de a lo largo del siglo, pues evidentemente han ido evolucionando y cambiando, pero que cada vez están generando más cantidad de pequeños electrodomésticos, de utensilios electrónicos, que los renovamos con cierta ligereza, como puede ocurrir con los móviles. Además, sabéis que ese término de la obsolescencia programada, os invito a que investiguéis sobre ello, incrementa mucho esta fracción de electrodomésticos, de cuestiones de materiales tecnológicas, pues incrementa mucho su volumen como residuo. Seguimos mirando en nuestra basura y encontramos otra serie de materiales que pueden considerarse casi como RTP, que significa residuos tóxicos y peligrosos. ¿Qué vemos en esta bandeja? Pues distintos elementos que son sprays que pueden contener algunos propelentes que sean tóxicos, todos los consumibles de las impresoras de las tintas, que también son muy tóxicos, pequeños residuos derivados de curas domiciliarias, que bueno, son realmente residuos sanitarios. ¿Hasta qué punto las mascarillas no podrían estar metidas dentro de este capítulo del que estamos hablando nosotros ahora? Medicamentos caducados, que sabéis que no deben ir nunca a la basura, sino que tienen que ir a las farmacias, a lo que se llaman los puntos sigres de las farmacias, donde deben recoger pues todos los blisters o todos los medicamentos que se nos van caducando. Pequeños fluorescentes, que también tienen gases que debemos controlar de una manera específica. Y el mayor problema que podemos encontrarnos en la basura, que son todo tipo de pilas. Baterías, pilas, existen una gran variedad, pero de todas ellas, el mayor problema lo podemos encontrar en una pequeña caja de cerilla. Y ese problema, como sabéis, son las pilas botón. Las pilas botón son estas pequeñas baterías que contienen una serie de metales pesados, como el cadmio y el mercurio, que se bioacumulan en los sistemas biológicos y pueden generar además pues pequeñas cantidades de estos metales pesados pueden generar la contaminación de grandes volúmenes de suelo o grandes volúmenes de agua. Por lo tanto, veis que pequeños residuos tóxicos y peligrosos que pueden aparecer en el cubo de basura. También podríamos encontrar aceites. Si os dais cuenta, podríamos seguir buscando aquí cosas y sacando cosas diferentes, pero creo que ya es suficiente. Para empezar, nos damos cuenta de que la basura es compleja, cada vez más compleja. La mayoría de los elementos no biodegradables, ya que la materia orgánica, su fracción, ha bajado. ¿Por qué? Pues sobre todo por nuestros distintos hábitos de cocina. Si yo cocino con elementos prefabricados, ¿no?, pues evidentemente genero menos materia orgánica y más materia inorgánica que si yo elaboro mi comida a partir de alimentos totalmente naturales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada vez un puzzle más complejo y con una fracción orgánica en descenso. Es decir, hemos pasado en poco tiempo de que la basura fuera un puzzle de pocas piezas y la mayoría biodegradables, la mayoría orgánicas, hemos ido pasando progresivamente a encontrarnos con un puzzle cada vez más complejo. Nuestra basura realmente serían muchas piezas, la mayoría no biodegradables, y eso hace, como os podéis dar cuenta, que la gestión de
este problema ambiental sea cada vez más complejo. Además, si veis la mesa, la mayoría de los elementos que hay aquí son envases, son objetos que contienen algo, lo conservan y dan información de eso que contienen. Un huevo podríamos considerarlo perfectamente un envase natural. Un huevo conserva lo que hay dentro, un huevo contiene lo que hay dentro y un huevo nos informa que dentro hay una clara y una yema. Si yo cojo este huevo y lo introduzco en un envase de plástico, como estoy haciendo yo aquí ahora, por cualquier razón, y este envase lo utilizo para contener esa clara y esa yema, pues realmente esto estaría haciendo el papel que antes hacía la cáscara del huevo, pero ahora esto es un envase artificial. Nuestra vida está llena de envases artificiales que nos permiten elaborar elementos, envasarlos, llevarlos de unos sitios a otros, conservarlos durante mucho tiempo en un determinado lugar. Como veis, la basura cada vez está más llena de envases y embalajes. Y ese sería un tercer problema. Hemos dicho, la materia orgánica disminuye. Segundo problema, cada vez un puzzle más complejo. Tercer problema, cada vez tenemos más envases en nuestro cubo de basura. Y además, todos vosotros sabéis que esos envases hay un exceso en su utilización. Realmente también esto es un negocio. Cada vez las cosas están más embaladas, más envasadas. Uno compra un objeto y empieza a buscarlo y se da cuenta de que ese objeto está tremendamente envasado y que cuando nosotros accedemos a él, a lo mejor no cumple las expectativas que teníamos. Y además todo ese exceso de embalaje, en un instante, se nos está convirtiendo en un nuevo residuo. Como veis, y como podéis apreciar en cómo se ha puesto la mesa, la basura es compleja. Por lo tanto, resumimos, la basura como problema ambiental tiene dos facetas. Una es un problema cuantitativamente enorme y es un problema cualitativamente muy complejo. La basura, evidentemente, es un problema en relación con el cual nos tenemos que corresponsabilizar. La basura de cada uno, a cada uno le pertenece. Muchas veces pensamos que cuando nosotros la basura la echamos en el contenedor, el problema se acabó. Mentimos. El problema realmente ahí es cuando comienza. Esto es una labor de dos. Por un lado, nuestra administración tiene que poner los medios, pero nosotros también tenemos que corresponsabilizarnos para intentar generar cada vez menos residuos. Esos dos esfuerzos van dirigidos a lo que actualmente se conoce como economía circular. La economía circular es aquella que no está siempre demandando recursos de la naturaleza, sino la que traza este círculo, la que coge recursos de la naturaleza, los utiliza y cuando se convierten en residuos, esos residuos en vez de eliminarlos, los transforman en materias primas para no ser tan exigente con nuestro entorno natural. Economía circular, un término que cada vez se utiliza más en múltiples contextos. Pero aunque la administración tiene un papel importante en todo esto, nosotros también como ciudadanos. Vosotros sabéis que en relación con la basura, hablábamos de las R's, siempre se nos hablan de 3 R's. La primera que se nos viene a la cabeza debería ser la última que se nos viene a la cabeza, que es el reciclaje. Esas 3 R's serían reduce, reutiliza y recicla. Si lo pensamos bien, bueno, reducir, sabéis que es producir menos desechos, eso es reducir, ¿verdad? Producir menos desechos. Reutilizar es que un objeto le alarguemos su vida útil,
un objeto, lo utilizamos para lo que sea y luego lo seguimos utilizando para eso o le damos otra utilidad sin modificarlo. Por lo tanto, estamos reduciendo la cantidad de residuos que producimos. Por lo tanto, reducir y reutilizar podrían formar parte de la misma R. Estamos generando menos cantidad de basura. Pero cuando algo se convierte ya en desecho, podemos optar por dos modos de trabajar con ellos. Una, eliminarlos, y otra, intentar utilizar esa materia prima, en vez de deshacernos de ella, utilizarla, ese desecho, convertirlo en materia prima. Y eso es lo que hace el reciclaje. El reciclaje, en definitiva, es un proceso a través del cual nosotros un potencial residuo lo convertimos en materia prima y a través de un proceso le damos una nueva utilidad. Estas serían esas 3 R's del reciclaje que, como veis, las convertimos en 2. El ciudadano fundamentalmente tiene que conseguir hacer esta R muy grande. Nuestro objetivo principal es producir menos residuos. Que en vez de que sean 12 bolsas de basura cada 3 segundos, pues que ese ritmo seamos capaces de reducirlo. Y no es complejo, sencillamente necesitamos un cambio de hábitos. Vosotros sabéis perfectamente qué tenéis que hacer para producir menos basura. Primero, consumir con cabeza. Segundo, pues intentar, cuando uno compra algo, que no tenga un exceso de envases. No dejarnos llevar por la publicidad, no somos marionetas, ¿no? Al servicio de producir, tirar, producir, tirar, producir, tirar. Básicamente ese debe ser nuestro papel, consumir con un poquito de cabeza. Y luego hay cosas, pues bueno, que tenemos que darnos cuenta de que generan una gran cantidad de residuos. Por ejemplo, todos estos materiales de un solo uso, pues deberíamos, en todo lo posible, intentar evitarlos. La mayoría son de plástico y generan una gran contaminación. Objetos de usar y tirar, el propio concepto ya como que no es muy prometedor. Hay cosas que hacemos que también tenemos que ser conscientes de que generan gran cantidad de residuos. Por ejemplo, si vamos a un sitio de restauración, de comida rápida, pues evidentemente vemos que en esos lugares, que también llamamos lugares de comida basura, porque las cualidades nutricionales no es que sean muy saludables, ¿verdad? Pues cuando nosotros, sea lo que sea, comemos ahí, pues también generamos una gran cantidad de residuos, que cierto es que algunos de ellos se pueden reciclar, pero nosotros tenemos que intentar hacer esa R de la reducción grande. Y estos hábitos pues no conducen a producir menos residuos, ¿no? Utilizar pues nuestras propias bolsas cuando vamos a comprar, en fin, multitud de hábitos que en definitiva se pueden traducir en que apreciemos más las cosas que tenemos y que las cuidemos más, que le intentemos dar valor real a las cosas que tenemos, que no nos rodeemos de multitud de objetos que realmente al final no sabemos ni para qué los queremos. Por ejemplo, otra cuestión es intentar potenciar lo que serían los envases retornables frente a los envases que no lo son. Envases que sabéis que nosotros pagamos por ellos y este envase, cuando nosotros lo devolvemos, nos devuelven el dinero que nosotros hemos aportado para obtener este envase, y este envase lo van a limpiar y lo van a volver a utilizar tal cual. Los envases retornables antes se utilizaban mucho, ahora se utilizan menos en nuestro país. En nuestros países se sigue utilizando con mucha frecuencia y también es un hábito adecuado. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos que cambiar nuestros hábitos para intentar, sobre todo, producir menos basura. Evidentemente, por muy buenos hábitos que tengamos, aunque reduzcamos mucho la cantidad de basura que nosotros generamos, siempre vamos a producir basura. Siempre hay cosas de las cuales vamos a tener que desecharnos, que no tienen para nosotros utilidad. En ese caso, la basura podemos hacer 2 cosas con ella. Aplicarle sistemas que lo que pretenden es su eliminación,
como puedan ser un vertedero, como pueda ser la incineración, que por un lado estamos perdiendo materia orgánica y por otro lado podemos estar generando problemas ambientales bastante serios, o podemos intentar darle una nueva oportunidad, utilizar esa basura como materias primas y contribuir así a lo que hablábamos antes de la economía circular. En ese propósito de reciclar la basura, la Administración nos pide que nosotros hagamos una separación en nuestros domicilios, que separemos una serie de componentes para facilitar luego su posterior recogida en las recogidas selectivas de la calle y su posterior reciclaje. Sabéis que en la calle hay distintos contenedores, hay un contenedor azul, por ejemplo, un contenedor que suele tener, que es el del papel, un contenedor que suele tener el color verde, que es el del vidrio, o el contenedor amarillo de envases ligeros. Algunos de ellos los gestionan directamente los ayuntamientos, otros se gestionan de una manera más compleja, a través de lo que llaman los sistemas integrados de gestión. Os invito a que investiguéis sobre estos sistemas. No sé si os sonará la palabra ecovidrio o la palabra ecoembed, que definen estos sistemas de gestión que trabajan con el vidrio o con los envases ligeros. Pero si os parece, para que yo os explique un poco qué va a cada contenedor, como los contenedores están en la calle, vayámonos nosotros también a la calle. Bueno, pues aquí nos encontramos en la calle observando un poco los contenedores que tenemos para recoger nuestros distintos residuos. El primer contenedor que tenemos es el que llamamos de orgánico y resto, donde iría la materia orgánica y todos aquellos materiales para los cuales no hay un contenedor específico, Por ejemplo, pues una tela, un pañal o un neumático de la bici que se nos haya pinchado. Sería el contenedor de orgánico y resto. Los contenedores de recogida selectiva los tenemos a continuación. Tenemos el contenedor de papel y cartón, que bueno, es muy sencillo. Sabéis que aquí va por un lado lo que es todo el papel de oficina y por otro lado todo tipo de cartonaje. A nuestro lado tenemos el contenedor verde, que es el contenedor de vidrio. El contenedor de vidrio donde van todo tipo de botellas, ya sean blancas o tintadas, y todo tipo de envases de vidrio. Como sabéis, lo que son las tapas o los tapones de las botellas no deben introducirse en este contenedor. Las tapas metálicas de los botes deben ir al contenedor que tengo a la derecha. Nuestro siguiente contenedor, el contenedor amarillo, es el que conocemos como de envases ligeros, el contenedor de envases ligeros. ¿Qué es lo que va aquí? Pues van envases, ya sean bricks, como el que tengo aquí, ya sean en todo tipo de envases de plástico, También acordaros que aquí hay que introducir las bolsas de plástico y también los envases de metal, todo lo que son los envases de metal. En este contenedor de envases ligeros también podemos meter el papel de aluminio y se puede introducir también el menaje de usar y tirar. Por lo tanto, este contenedor no es el contenedor de los plásticos, sino que es el contenedor de pequeños envases, de envases ligeros, ya sean bricks, ya sean envases metálicos, férricos o de aluminio, y todo tipo de envases plásticos. En la calle también encontramos otros contenedores, como el contenedor de la ropa, que tenemos a este lado, donde hay distintas empresas que le dan otra vida a todos esos textiles, ya sea de un modo directo o indirecto, o como el que tenemos justo en el otro extremo, que es un envase para el aceite. Generalmente el aceite doméstico que echamos aquí no debe echarse nunca aceite industrial. Este aceite doméstico se utiliza o para hacer jabón o para hacer un combustible
que se denomina el biodiesel. Contenedores que hay en la calle para las recogidas selectivas. Pero hay determinados materiales que no deben ir al orgánico y resto y que no tienen contenedores en la calle. Esos contenedores los encontramos en lo que llamamos puntos verdes o ecoparques. Los ciudadanos debemos hacer las cosas correctamente, pero evidentemente la administración tiene que poner los medios para que la gestión de los residuos sólidos urbanos, la basura, sea adecuada. Desde hace un poquito más de 20 años, pues en la provincia de Granada hay un plan. Ese plan es un plan provincial y en nuestro plan provincial se divide en la provincia en dos sectores. El sector norte, formado fundamentalmente por el área metropolitana y todo el norte de la provincia, y el sector sur, que fundamentalmente está formado por la zona de las Alpujarras y la costa. En cada uno de los sectores la basura tiene un flujo diferente. En todo el sector norte, que se producen pues 360.000 toneladas de basura al año, toda la basura se canaliza a un punto que está en Alendín, donde encontramos una planta de recuperación y compostaje que se llama la Ecocentral Granada. En la zona sur, la basura se canaliza a otra planta más pequeñita que está en Vélez de Benaudalla. En ambos casos, la tecnología por la que se apuesta es la de la recuperación de los materiales inorgánicos y la del compostaje de la fracción orgánica para su posterior uso como enmienda o como abono orgánico. Evidentemente, como los flujos en una provincia con una orografía compleja como la nuestra son bastante complicados, os podéis imaginar que los camiones que recogen, por ejemplo en Huéscar, no pueden llevar directamente la basura tantos kilómetros hasta llegar a Alendín. Y por eso establecemos una serie de localidades donde hay estaciones de transferencia que básicamente lo que hacen es acumulan y compactan la basura de esas áreas para posteriormente, con vehículos adecuados, trasladarla hasta las plantas de tratamiento. En el sector norte tenemos 7 plantas de transferencia y en el sector sur tendríamos 2 plantas de transferencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, si vivimos en Lanjarón, la basura iría a la planta de Vélez de Benaudalla, y si vivimos, por ejemplo, en Loja, pues a través de la estación de transferencia de Loja, la basura terminaría en la Ecocentral Granada. Las localidades que están muy cerca de las plantas llevan directamente la basura a ellas sin pasar por estación de transferencia. La planta de recuperación y compostaje que tenemos en Alendín, que se denomina la Ecocentral Granada, es una de las plantas tecnológicamente más interesantes en toda la península y con unos índices de reciclaje más altos que podemos encontrar pues, en España e incluso en bastantes zonas de Europa. Os voy a explicar cómo funciona esa planta, pero si os parece, en vez de contároslo aquí, vamos a salir de nuevo a la calle y vamos a trasladarnos hasta la Ecocentral. Y allí, de una manera más sencilla, más clarita, os podré explicar cómo funciona. Como está un poco lejos, si os parece, damos un salto y nos ponemos allí en un instante. Vamos para allá. Bueno, pues hemos llegado a la Ecocentral Granada, situada en el término municipal de Alendín, y es una planta de recuperación y compostaje. En definitiva, todo lo que estáis viendo detrás mía es un proceso mecánico y biológico para recuperar, por un lado, todos los elementos de la fracción inorgánica de los residuos sólidos urbanos y por otro lado la fracción orgánica convertirla en un abono o una enmienda orgánica denominada biosólido estabilizado o compost. Es lo que mayoritariamente estáis viendo detrás mía, son esas eras de compostaje. Todo lo que en esta planta no se recupera, que es lo que se denomina el rechazo,
termina en un vertedero controlado. Ahora nos encontramos en Isla Verde, que es un aula ambiental que está ubicada dentro de la Ecocentral Granada. Os voy a explicar de un modo muy resumido cuál es el proceso de recuperación de materiales que se producen en esta planta. En el caso de que no estéis hartos de tanta basura, al finalizar la charla podéis ver un vídeo que se mete en la planta y os la describe con mayor profundidad. El proceso comenzaría cuando los camiones vierten la basura en unos pozos de descarga y hay unos alimentadores, unos pulpos que van introduciendo todos esos residuos en la planta. ¿Qué es lo que va a acontecer en ese proceso? Pues lo primero se encontrará lo que llamamos el triaje primario. El triaje primario es una cinta transportadora por donde va pasando todo el material y hay una serie de operarios que manualmente separan, pues por un lado, papel y cartón, por otro lado, separan vidrio, también separan cajas de PVC o marcos de aluminio y también quitan materiales que luego pueden incordiar en el proceso. Es lo que se llaman los voluminosos o los monstruos. El material prosigue dentro de la planta y lo primero que se va a encontrar va a ser un tromel. El tromel es un cilindro perforado con una luz de malla determinada. Se separan dos fracciones. Por un lado, el hundido del tromel, mayoritariamente materia orgánica, y por otro lado, lo que no cuela, lo que se llama el rebose del tromel, que mayoritariamente sería materia inorgánica. Por lo tanto, en este punto estamos separando la materia orgánica de la materia inorgánica. Quedémonos con lo que cuela por el tromel, esa fracción orgánica. También entrarían impropios. ¿Qué es lo que se va a hacer con ella? Pues en las eras de compostaje lo que se produce es la transformación aerobia de la materia orgánica en condiciones controladas. De esa manera se produce esa enmienda o ese abono orgánico. Evidentemente, como han entrado impropios, esos elementos no pueden permanecer en el abono. ¿Qué se hace con ellos? Pues en una maquinaria bastante compleja que se denomina la planta de afino, se eliminan los impropios y nos quedamos con el compost que se podrá utilizar pues en los jardines de los distintos municipios o en la agricultura. Pero volvamos al tromel y veamos qué es lo que ocurre con el rebose del tromel, con los inorgánicos. Va a ir pasando por una serie de procesos en los cuales se van a ir separando las distintas fracciones. Primero pasa por un aparato que se llama el balístico, que es un plano inclinado con una serie de palancas que se van moviendo, de manera que se separan dos fracciones. Una que asciende, que son los planares, y una que desciende, que serían los rodantes. Los planares, fundamentalmente, es cartón y papel y bolsas de plástico. De manera que esas bolsas de plástico se retiran con un aspirador y se formarán posteriormente pacas con ellas. Los rodantes la mayoría de los rodantes pues son envases. ¿Qué va a ocurrir con esos envases? Pues lo primero, van a encontrarse con un electroimán. Este imán lo que va a hacer es llevarse toda la fracción férrica, es decir, todas las latas que son de hierro. Sigue adelante el material y se va a encontrar ahora con lo que se llama una cascada de ópticos. ¿Qué es eso? Pues son ordenadores que gracias a la emisión y reflexión de rayos infrarrojos determinan qué material va pasando por las cintas transportadoras y los van separando siempre por pares. El primer óptico separará plásticos de no plásticos. Luego los plásticos llegarán a un segundo separador que por un lado separará el PET, el polietileno terestalato, y continuará el resto de los plásticos. Del resto de los plásticos habrá otro separador óptico
que separa los PEA, que es el polietileno de alta densidad, del resto. Podríamos colocar tantos ópticos como deseáramos. De la fracción no plástico encontramos de nuevo otro óptico que lo que nos va a separar básicamente va a ser los bricks del resto. Y finalmente nos encontramos con un sistema de inducción que, igual que hacía el electroimán con los materiales férricos, este sistema de inducción lo que hace es que separa todos los materiales que son de aluminio. De esta manera veis que se van definiendo toda una serie de fracciones de materiales recuperables, tanto inorgánicos como orgánicos. Pero hay distintos elementos que no se pueden recuperar, que no tienen luego un mercado para esos subproductos. ¿Cuál es su destino? Pues su destino es el vertedero controlado de estos rechazos. El vertedero controlado es un punto crítico en este tipo de plantas. En un vertedero controlado lo que hacemos es eliminar todos esos rechazos. ¿Qué cuestiones tiene que considerar una zona de vertido para que realmente la podamos considerar como controlada? Por un lado, tenemos que darnos cuenta de que toda esta materia orgánica que va a ir entrando aquí se descompone y va a ir generando unos líquidos muy cargados de nutrientes que se llaman lixiviados. Esos líquidos tienen que recogerse de un modo controlado de manera que no vayan al entorno natural. Básicamente, ¿cómo se consigue eso? Toda la base de vertido está impermeabilizada con primero un suelo impermeable, luego una capa de geotextil y luego un polietileno de alta densidad. Estos materiales que tenemos ahí hacen que el lecho de vertido sea impermeable y los lixiviados podamos recogerlos en unas piscinas donde posteriormente los trataríamos como si fuera un agua residual. Otro elemento que tenemos que controlar en el vertedero es el biogás. Esa descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno forma biogás, formado fundamentalmente por metano. Ese metano es inflamable, puede provocar inestabilidad y además, si se emite al medio natural, es un gas de efecto invernadero muy importante. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Qué es lo que se hace? Pues desde el comienzo de la formación del vertedero se introducen unos tubos, de manera que por esos tubos, por difusión, va entrando el biogás y el biogás se destina a una planta desgasificadora del vertedero, donde somos capaces de cogenerar energía a partir de este gas, tratándolo como si fuera realmente un combustible. De esa manera, el biogás del interior del vertedero lo estamos transformando en energía eléctrica que se suministra a la propia planta. Por último, comentaros que en un vertedero también es muy importante la cubrición diaria para que no haya dispersión de materiales y además la compactación del material para que la vida útil de esta zona de vertido sea lo más larga posible. Finalizamos esta charla poniendo el énfasis en la gran importancia de la corresponsabilidad de los ciudadanos en relación con este problema ambiental. Produzcamos menos basura, consumamos de un modo responsable, seleccionemos en casa adecuadamente y utilicemos correctamente tanto el contenedor de orgánico y resto como los contenedores de recogida selectiva. Será la única manera de que consigamos que la basura, en vez de un problema, se convierta en una solución, se convierta en una oportunidad para producir materias primas que puedan tener luego múltiples vidas. Con esto finalizamos. Daros las gracias de nuevo por vuestra atención y cuidaros mucho.